Hola. Mm, Hola, hola, muchas gracias a todos los que se están conectando. Vamos a dar unos segunditos nada más de que se conecten un poquito más de personas, que les avise Instagram. Y por aquí ya veo la invitación de Pedro. Hoy vamos a tener a Pedro Valenzuela aquí como invitado. Porfa, confírmame si se escucha. Hola Hola, Dania, hola Pedro, buen día. Bueno, buenas ¿qué noches. tal? A ver, Por aquí ya por la vamos a ver acá. tarde. Sí, así, a ver. Creo que ya hay varias personas conectadas. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. De verdad que es un honor tenerte y con una gran noticia que nos compartes ahora que ya por fin tu libro llega a México. Lo habíamos estado esperando por varios meses y bueno, em, aquí ya hemos tenido a Pedro en otra ocasión, pero para quienes no te conocen, ¿podrías platicarnos un poquito sobre quién eres? Bueno, así muy resumido. Dale. Cada vez me cuesta más resumir así. Sí, porque además nos solemos presentar acorde a los títulos académicos que tenemos y demás, y me gusta bien poquito, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Pedro, soy de España, vivo en un pueblo que se llama Totana, cerquita del mar Mediterráneo. Y bueno, pues mi vida ha ido con continuas idas y venidas, mucho aprendizaje, soy hijo de agricultores y bueno, tuve la suerte en en un momento dado de mi vida de reconducir todo el aspecto quizás más académico, de retomar los estudios y bueno, pues ahí hice la diplomatura de magisterio, soy maestro de primaria. Venía de un pasado muy raro académicamente porque nunca he sido buen estudiante, o sea que era como que no cuadraba, ¿no? Que en un momento dado yo pudiera estudiar magisterio y ser maestro, pues lo terminé y en ese momento pues también a través de una experiencia que tuve durante trabajando 7 años con personas con discapacidad intelectual, pues pude aprender en aquel lugar que es el amor el verdadero motor que mueve a los seres humanos. Y ya a tiempo futuro, en la universidad, pues una cita que pude leer en una asignatura, una cita así muy de pasada, firmada por una tal María Montessori, pues llamó en mí mucho la atención y en ese momento me acerqué a la biblioteca, comencé a leer bibliografía de la doctora Montessori y bueno, pues ya me formé como guía Montessori de Casa de Niños Konami y posteriormente también hice la formación de taller. Por el medio se cruzaron unas chicas muy potentes, unas mujeres muy valiosas de aquí de la zona en la que vivo, que fundaron lo que hoy es Alma Montessori. Y bueno, yo al proyecto me incorporé un año después y desde entonces, pues ahí estamos, ¿eh? En un cole que creció, que nació con apenas 3 niños y ahora pues ya somos unas 70 familias Wow. y, y poquito a poco, ¿no? Y por en medio, pues todo esto que ves, ¿no? Todo lo de las redes sociales, el blog, ahora ha salido el libro, participación en congresos, yo qué sé, ahí estamos, allí donde me invitan, yo suelo participar. Y bueno, yo te doy las gracias a ti, Dania, pues por abrir esta puerta a este momento de la presentación del libro tan ansiada de este libro, pues que llegue a México, que la verdad que me hace muchísima ilusión. A ver, platícanos un poquito de tu libro. Bueno, el libro yo lo considero como un regalo de la vida, porque yo no me he puesto como tal a escribir un libro. Es decir, en este camino que comentaba anteriormente, pues en el año 2013, creo aproximadamente, me animaron a crear un blog y a crear en aquel momento un perfil de Facebook, ¿no? Y Sí. entonces, en aquel momento, yo lo que hacía era me gustaba mucho reflexionar sobre educación y escribir. Y entonces aprovechaba pues estos lugares pues para poder
poner estas reflexiones educativas. No sé por qué, el blog fue creciendo mucho, el perfil en redes sociales también fue creciendo mucho, porque no hablaba de esa parte comercial más montessoriana, ¿no? Sino que lo que sí que hablaba era sobre todo de una reflexión al sistema educativo, una crítica al sistema educativo y cuáles deberían ser los pilares sobre los cuales nos debemos de apoyar para transformar la realidad social y educativa que tenemos. Todo aquello fue creciendo, yo seguía publicando, algo curioso es que en mi perfil, en mi blog no había una bio, es decir, nadie sabía quién escribía, incluso 6, 7 años después de tener el blog, a mí había personas que me escribían y se referían a mí como si fuera una chica, ¿no? Es decir, que no sabían prácticamente quién era, ¿no? Y todo eso pues fue creciendo hasta que llegó la pandemia y en tiempos de pandemia pues yo lo que hice un poquito fue reunir y ordenar todos esos escritos que había hecho durante tantos años y me sorprendió porque vi que tenían una estructura de libro, ¿no? Pero ahí se quedó. Yo no tenía ningún interés ni de nada por publicar nada. Pero a tiempo, un par de años después, se cruzó en mi vida la editorial RBA por otros proyectos que estoy haciendo con ellos. Y bueno, se cruzó el libro, se lo presenté, le dije que si ellos consideraban que este escrito que yo les presentaba podía tener alguna vía para ser publicada a través de un libro. Y bueno, en aquel momento era un texto más pequeñito y lo que hicimos fue darle forma con una mejor estructura, con más temas, con más escritos, con más reflexiones y la verdad que quedó una cosa súper chula, ¿no? Es decir, para mí que esto esté publicado es, como te he dicho anteriormente, es un auténtico regalo de la vida porque es el compendio de muchos años de crecimiento en este mundo, ¿no? Entonces, en él se pueden ver reflejadas, yo creo que perfectamente, pues todas esas etapas por las que aquellas personas que creemos y que sentimos que otra educación es posible, pues vamos atravesando a lo largo de este camino, ¿no? Donde todo empieza con una gran ilusión y de repente empieza el camino, pues donde hay altos, donde también hay bajos, donde hay grandes alegrías, donde hay frustraciones y todo eso pues se ve reflejado aquí, ¿no? A la vez pues que tiene una estructura pues con diferentes temas donde se habla pues de diferentes cosas. Sí, creo que lleva también un gran trabajo personal, como decías tú, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, te ha llevado a un camino básicamente, ¿no? Y el poder darnos cuenta de que hay una educación diferente que es posible, eso lleva muchísimo trabajo personal, es ahora sí que reflexionar cómo has estado creciendo, cómo lo viviste, cómo fue tu niñez, cómo fue todo y entender que pues que no era como precisamente lo correcto, ¿no? Que lo más popular o lo más conocido no es precisamente lo correcto. Claro, Y está complicado, o sea, después de darte cuenta de tantos años pues que todo lo íbamos haciendo mal. claro, yo hubo Pero algo que siempre ha estado en mí, ¿no? Y es que a mí el sistema educativo me vino a decir el mensaje de que yo no era válido para nada, ¿no? De que yo no era válido ni para seguir estudiando, ni para seguir formándome, ni siquiera para alcanzar mis sueños, ¿no? Pero no sé por qué en mí siempre estuvo esa duda, ¿no? Yo sentía que había algo en mí que me motivaba y que me llevaba a conseguir cosas que yo me planteaba, ¿no? Entonces yo empecé a creer que sí era válido, ¿no? Ya de adulto intenté buscar, intenté buscar por qué a mí me habían dicho en un momento dado durante tantos años que no era válido, ¿no? Entonces, a raíz de buscar mucho en libros así de gordos de historia de la educación, pues pude comprender y pude estructurar lo que son las raíces del sistema educativo, ¿eh? Y yo creo que este es un punto que las personas deben conocer. Es decir, yo creo que la sociedad debemos conocer cuáles son los verdaderos intereses que esconde la institución educativa, el sistema educativo, a través de la educación que un Estado
fomenta en un país. Entonces yo lo que hice fue, de eso se dedica toda la primera parte del libro, de una manera que pueda ser comprensible y con una lectura fácil explicar esto, ¿no? Explicar cuáles son esos pilares sobre los cuales se sustenta este sistema educativo, pues sobre todo para que nos ayude a abrir los ojos para que desde ese lugar podamos comprender que no vamos a ningún lugar, ¿no? Que no vamos a ningún sitio, porque son unos pilares que están estructurados para crear ciudadanos sumisos, fieles soldados, personas que no sean capaces de pensar por sí mismas, personas que no crean que son capaces de hacer cosas por sí mismas, es decir, de prácticamente de destruir a la persona, ¿no? Por decirlo de una manera así, muy a lo grande. Entonces, yo al principio sentía mucha rabia con este mensaje porque yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo a mí me daba mucha pena también, en este caso, mi familia, mi madre, me daba mucha pena porque a ella también, las familias al final vivimos el proceso educativo de nuestros hijos y sufrimos con ellos, ¿no? Cuando vemos que continuamente le están diciendo como que no valen, cuando nosotros estamos observando que sí que son válidos para muchas cosas, ¿no? Y a mí eso me da muchísima pena y me da muchísima tristeza. Entonces consideraba que la primera parte del libro tenía que ir por ahí, por mostrar a la sociedad de una manera clara y concisa cuáles son de verdad los pilares sobre los que se sustenta este sistema educativo para conocerlos y para a partir de ahí poder transformarlos. ¿A quién crees, bueno, a quién va dirigido ese libro? ¿A padres, a maestros, a escuelas? ¿A quién va dirigido? Pues mira, está pasando algo curioso porque es un libro de educación que habla de educación y me están llegando bastante feedback de maestros que lo están leyendo y me dicen que ese libro debería como que llamarse de otra manera para que fuera más llamativo para los padres, ¿eh? Porque es un libro para docentes, evidentemente, porque lo que hace es desgranar el sistema educativo, pero sobre todo es un libro para las familias, para entender, ¿eh? Y para no volverse locas, para saber que cada día que llevan a sus hijos a las escuelas, ¿por qué lo llevan? ¿Y qué pasa ahí dentro? ¿No? Porque conociendo esa realidad nosotros los podremos acompañar. Porque yo creo que hay un mensaje social o nos intentan transmitir un mensaje social de que los niños a las escuelas van a recibir educación. Y no es así, ¿eh? Los niños a las escuelas van a otra cosa, sobre todo van a que el Estado, en este caso, puede inocular en ellos el mensaje que el Estado quiere transmitir, ¿no? Entonces, en este caso, tanto las familias como los niños, como los docentes, como los adultos, pues somos víctimas de este sistema, ¿no? Y entonces, lo que pretendemos es que la sociedad completa lo conozca. Por eso el libro se llama La revolución en las aulas, porque si se tiene que producir algún tipo de revolución a nivel educativo que a su vez transforme la sociedad en la que vivimos, esa revolución va a venir desde abajo, ¿eh? Nunca va a venir desde arriba, porque precisamente al Estado le interesa, a la institución educativa, le interesa que pase lo que esté pasando, ¿no? Entonces tenemos que trasladar ese mensaje a otro lugar y que seamos nosotros desde las escuelas, desde las aulas, con la unión de los docentes, con la unión de las familias, las que sepamos, lo primero de todo, qué pretende el Estado con nosotros y a partir de ahí decir, ah, vale, pero nosotros somos muchos más. Es decir, si nosotros queremos, podemos iniciar una revolución que revolucione de verdad este sistema educativo y que por lo tanto lleve a transformar la sociedad en la que vivimos. Sí, es que nos han metido la idea de que, bueno, los niños tienen que ir a la escuela para aprender, cuando en realidad pueden aprender de todo su entorno, o sea, no es el único lugar en el que aprenden. Y bueno, esto, la escuela se hizo creo hace muchos años porque, pues bueno, habían familias que a lo mejor, pues no tenían el conocimiento, entre comillas, que según un niño debe tener a cierta edad, pero si te das cuenta, si hablas, por ejemplo, con algún agricultor, que en el caso de tu familia,
hay muchas cosas que los que se supone que fuimos a la escuela no sabemos, no conocemos y te das cuenta que son personas que saben un montón, que con la práctica y con la vida les está enseñando conocimientos que en la escuela no se adquieren. Entonces, la escuela como que elige ciertos temas nada más que lo que se supone que deberíamos aprender, pero pues no nos está preparando para la vida realmente. Claro, eso es otra de las partes que a mí me ha formado como persona, ¿no? Yo he dicho anteriormente que trabajé durante 7 años con personas con discapacidad intelectual, de las cuales aprendí muchísimo, pero mis padres son agricultores y yo he trabajado mucho tiempo también en el campo, ¿no? Entonces, algo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo las personas que trabajan en el campo, los agricultores, pues que no se presentan ante ti bajo ningún título académico, ni que te dicen que son tal persona, que ocupan tal cargo de responsabilidad, sino que son personas súper humildes, son a la vez personas súper sabias. Sabias. Entonces, Ujú. a mí me llamaba la atención de cómo personas tan sabias no eran atendidas por la sociedad en la que vivimos, sino que supuestamente tenían como trabajos secundarios, trabajos de bajo perfil, cuando en realidad ellos son grandes observadores del mundo en el que vivimos, ¿no? Y yo ahí pude aprender muchísimo de cosas básicas de la vida básica, es decir, cosas simples que son las que a mí me formaron muchísimo como persona, ¿no? Entonces, claro, lo que tú decías, al final la escuela que tenemos es un molde muy cerrado, que pretende un objetivo muy básico y, bajo mi punto de vista, muy vulgar, ¿no? Entonces, tenemos que conocer eso, qué pretende la escuela para saber que tenemos muchísimas vías de actuación, es decir, que no es la escuela el único lugar al cual los niños tienen que acudir a recibir educación. Es decir, que educación se recibe en casa sobre todo, se recibe en el contexto de la vida social en el que vivimos y tenemos que hacer esa apertura de miras, ¿no? Esa apertura de miras. Para mí este mensaje que esté publicado, para mí es una pasada, porque no es un mensaje, digamos, ni comercial, ni es un libro de recetas, ni nada de eso, ¿no? Es un mensaje que va precisamente a esto y es un mensaje que digamos, a esa institución educativa no le gustaría, ¿no? Sí, justamente ayer les lanzaba una reflexión también, ¿no? Que queremos que todos nuestros hijos fueran como grandes líderes a futuro, em, pero pues pasan 15 años de su vida estudiando y recibiendo órdenes de alguien más, recibiendo lo que tienen que hacer en cada momento, cómo se tienen que comportar, que tienen que estar en silencio, callados, sumisos. Entonces, ahí es como todo lo contrario a lo que quisiéramos Claro, fomentar en pero nuestros niños. todo eso, Dania, tiene un objetivo. Es decir, que los niños vayan a la escuela a estar sentados, sentaditos y calladitos, tiene un objetivo y es precisamente el destruir la creatividad de la infancia, ¿no? Es decir, es curioso cómo un adulto de 20, 22 años que empieza a incorporarse ya al mercado laboral después de haber pasado, en el supuesto de que lo haya pasado, lo que es todo el proceso educativo, cuando llega a esta edad y viene a trabajar a una empresa, le piden que sea creativo, que sea participativo, que sea una persona activa, capaz de gestionar grupos, que sea capaz de organizarse, cuando precisamente ha vivido un proceso educativo durante 18 o 20 años de su vida que le ha hecho pensar y creer en todo lo contrario. Es decir, el sistema educativo lo que nos viene a decir es siéntate, no te muevas, no hables, tu opinión no es importante, tu creatividad no es importante, cíñete a reproducir el modelo que yo te diga, es decir, nos va durmiendo a la vez conforme vamos creciendo, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Por eso me parece muy importante, Dania, que poquito a poco vayamos conociendo el porqué de todas estas preguntas que nos hacemos, porque tienen un porqué y porque tienen una respuesta. Y es una respuesta que duele, ¿eh? Que duele porque nos damos cuenta pues que lo que han hecho con nosotros y lo que siguen haciendo con muchísimos niños es algo muy grave, que no va para nada acorde con las necesidades que tenemos los seres humanos como seres vivos que somos y que bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para revolucionar eso y para lanzar mensajes revolucionarios pues que puedan transformar
precisamente todo lo que hasta hoy en día conocemos como educación. Y veo que hay un comentario que dice, una profesora en la carrera de diseño una vez nos dijo, los creativos son niños que sobrevivieron. Totalmente, A ver, acá hay otra totalmente. preguntita. ¿Cómo escogerías un buen jardín o un colegio? Ahora sí, ya en ¿Perdona? ¿cómo pueden elegir los padres un buen colegio, un buen jardín? ¿Qué tienen que tener en cuenta para eso? Bueno, pues nosotros, en nuestro caso, en nuestra escuela, valoramos mucho al equipo humano. Es decir, las personas que vienen a conocer nuestra escuela, nosotros siempre las invitamos a que conozcan el equipo humano que forma parte del proyecto. Eh, Porque en la sociedad en la que vivimos, donde cada vez la imagen es más importante, donde cada vez la rapidez es más importante. Claro, tú puedes venir a mi escuela, Dania, y yo tener preparada una visita de una hora donde todo salga perfecto, ¿no? A mí me llama incluso la atención algunas escuelas, pues que cuando hacen jornadas de puertas abiertas tienen a los niños adiestrados para que hagan los movimientos que tienen que hacer, para que tal, porque es decir, como si fuera un zoológico, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿vale? Primero que conozcan al equipo humano de la escuela y esa primera visita ya les va a dar muchísima información y luego que aquello que el equipo humano le está diciendo que hacen en la escuela, pues que ellos de alguna manera lo puedan sentir, ¿no? Es decir, si en este caso vienen a decir algo así como que trabajan bajo los principios montessorianos, pues que puedan ver pues que en esa escuela, que en ese jardín hay personas formadas en la metodología Montessori, hay ambientes preparados acorde a las edades, a las diferentes etapas por las que transita el niño. Y todo esto, Dania, si queremos, se ve muy rápido. Lo que pasa es que a veces nos gusta que nos agasajen y nos gusta quedarnos siempre con esas primeras sensaciones, ¿no? Pero si preguntamos y dialogamos, eso lo podemos ver rápidamente. Para quienes no conocen un colegio Montessori, ¿podrías describir cómo es una aula Montessori? Bueno, un cole Montessori es prácticamente todo diferente a lo que conocemos como escuela y como educación tradicional, básicamente por una cosa. Es decir, esta escuela de la que hablábamos antes viene de una etapa industrial, de una era industrial, por lo tanto, a las escuelas de hoy en día se les sigue conociendo como las escuelas industriales, que nos preparan para tener un trabajo y no nos preparan para vivir. Es decir, nos preparan para formar parte de una cadena de montaje y se olvidan por completo de la persona. Las escuelas Montessori es todo lo contrario. Las escuelas Montessori lo que el pilar principal es el niño. El niño es alguien, es un ser vivo que tiene unas necesidades de desarrollo dependiendo de la edad, de la etapa por la que vaya transitando. Y lo que tiene que hacer en este caso de la escuela, lo que hacemos en las escuelas Montessori es, acorde a esas necesidades de desarrollo, pues preparar un ambiente preparado a través del cual el niño pueda nutrir su alma y se pueda desarrollar, ¿no? Entonces todo esto está preparado por franjas de edad. En las escuelas Montessori no hay una clase para niños de 4 años, otra para niños de 5, otra para niños de 6, etcétera, sino que va por franjas de edad de 3 años. Bueno, los beneficios que tienen con esto son muy grandes y sobre todo es eso, Dania, es algo lo que la doctora Montessori propuso finales del siglo XIX, principios del XX, fue algo realmente revolucionario porque era dejar de tratar al niño como un don nadie para tratarlo como alguien que tiene una misión cósmica que tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, desde ese lugar, con una educación individualizada en este sentido, pues es donde los adultos acompañamos a los niños pues a que puedan desarrollar todo el potencial que lleva dentro. ¿En tu libro hablas solamente de la educación Montessori o hay algún otro tipo de escuela o corriente educativa que menciones? Bueno, en el libro en un principio no se hablaba de ninguna corriente educativa, ¿eh? El libro tiene tres partes. En una primera parte se habla sobre todo del sistema educativo actual, lo que hemos dicho a lo largo de esta conversación para que lo podamos entender. En un segundo momento se habla del niño como el gran olvidado de la educación
eternamente, es decir, al niño sus verdaderas necesidades de desarrollo, la escuela, la educación nunca se las ha atendido. Y en un último capítulo se habla de lo que es qué debemos hacer, ¿no? Y se habla sobre todo de la transformación del adulto como el inicio de todos los cambios, ¿no? Entonces, en un momento dado, nosotros decidimos meter un capítulo exclusivo de educación Montessori, porque sí que consideramos la educación Montessori como un pilar sobre el cual se puede sustentar esa transformación educativa que pretendemos hoy en día. Porque lo que Montessori nos ofrece no es algo específico de una determinada edad, sino es una educación global que lleva todo lo que es todo el recorrido del niño desde que nace hasta que bien alcanza la vida adulta, ¿no? Por lo tanto, nos da una estructura de que a través de la educación Montessori el niño pues se puede convertir en un ser maduro pleno, ¿no? Entonces, dedicamos un capítulo específico a la educación Montessori en este sentido. ¿Y cómo crees que, o cuál crees que sea la diferencia entre un niño que crezca en educación tradicional y en una educación diferente? Bueno, pues yo te voy a poner un ejemplo muy cercano que me pasa en mi día a día, ¿no? Ujú. Yo veo a niños adolescentes, ya entrando en la etapa adolescente, pues que les preguntas, que les vas preguntando que qué les gusta, que qué les gustaría ser, y tienen muchas dudas, ¿no? Tienen muchas dudas, no saben nada, cada vez son menos creativos, cada vez son personas más pasivas, con menos ilusiones. Parece que toda esa llama, todo ese fuego que llevan dentro, cada vez va siendo menos y se va apagando más. Y a mí me llama mucho la atención cómo personas, como adolescentes con 15, 16, 17 años, que llevan toda su vida en un camino, en un sistema educativo, les preguntas qué quieren ser en la vida y te preguntan y te dicen que no lo saben, ¿no? Y yo me planteo, ¿cómo es posible que después de 15, 16, 17 años de desarrollo Ujú. todavía no hayas descubierto qué te motiva o qué te llama la atención, ¿no? O cuál es esa llamada que llevas dentro, ¿no? En cambio, esta pasada semana tuve una conversación con una amiga que su hijo se ha desarrollado en una escuela Montessori y me hablaba cómo su hijo de 13 años pues está en ese momento en el cual ya es capaz de tener debates con ella, en el cual ya es capaz de tomar decisiones, de empezar a elegir sus caminos, de decirle a su madre, mamá, yo quiero ir por aquí, y su madre acompañarla, pero se lo dicen con cierta seguridad, ¿no? Evidentemente, una vez que elegimos un camino, seas niño o seas adulto, no sabes dónde te va a llevar, pero sí que lo más importante es que ese camino lo elijas tú, ¿no? Porque si lo eliges tú, da igual dónde te lleve, porque seguirás buscando, seguirás encontrando bifurcaciones que te llevarán a otro lado, ¿no? Pero esa seguridad a mí me llamó mucho la atención, ¿eh? Y para mí eso es una construcción plena de la persona. Esto no se trata de que tu hijo, porque venga a mi cole Montessori, ya de por sí va a ser no sé qué. Esto no va de eso. Pero sí que la estructura, sobre todo basada en el ser que va a tener tu hijo, va a ser muy interesante, ¿no? Para que llegado el momento en el que todo eso tiene que florecer, pues pueda florecer con unas garantías humanas, pues muy interesantes. Y precisamente yo puedo verlo, vivirlo también. Mi hija mayor tiene 18 años, ella estudió en una escuela tradicional toda su vida y el pequeño está estudiando en casa, entonces puedes ver igual la diferencia de personalidad. Digo, yo sé que al final depende mucho de la personalidad de cada niño, pero también la personalidad se va formando también en la escuela, entonces si todo el tiempo estuvo estudiando bajo un sistema que le pedía ser sumisa, que le pedía no opinar, que le resaltaba sus errores al final de cuentas, que si no sacas la nota que debes, pues no sirves, estás mal. Eh, pues también van creciendo igual como con esa inseguridad, ¿no? A lo mejor de equivocarse, de ser juzgados por otros. Y te digo que lo estoy viviendo. Me ha costado un poco últimamente en que pues estoy aprendiendo de Montessori y de todas estas cosas diferentes para educar. También me ha servido también para hablar mucho con ella y que vaya retomando esa seguridad que en algún momento perdió, porque también te digo, tiene mucho, como que mucho miedo a equivocarse
a que los demás la juzguen. Claro, mira, Dania, yo lanzaría un mensaje muy claro y conciso. Durante la etapa 06 es una etapa muy dulce para todas las familias porque el niño prácticamente construye muchas de sus características en esta etapa. Además, todavía no tiene eh, su cerebro maduro para que el adulto pueda inocular en él el mensaje. Por lo tanto, el niño se muestra tal y como es. Ujú. A partir de los 6 años, el sistema está estructurado, además hay un sistema educativo estructurado para eso, para inocular en el niño pues todas estas ideas que el sistema quiera transmitir. Y es donde empieza a apagarse esa llama, ¿eh? ¿Qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia pasa algo muy curioso a partir de los 12 años. A partir de los 12 años lo que nos encontramos es con el nacimiento de un nuevo ser, es decir, los adolescentes empiezan siendo personas nuevas, les cambia la voz, les cambia el físico, les cambia todo, empiezan a tener otros comportamientos, es un proceso hormonal además muy potente y sobre todo, Dani, es un proceso creativo muy interesante, ¿eh? Porque es donde se empieza a despertar de verdad mis verdaderas motivaciones y mis verdaderos intereses. Aquí es interesante, muy interesante que el adulto esté cerca del adolescente y que el adulto sepa esto. El sistema educativo lo que va a intentar es tapar esta creatividad del adolescente, ¿eh? Entonces, claro, el adolescente va a ir creciendo poquito a poco y vais sintiendo como esa llama que está, que es como un volcán, alguien se la está intentando apagar, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza una rebeldía muy grande ante el sistema, donde comienzan a rebelarse contra el sistema, y en este caso lo que necesitan es adultos que los entiendan y que los acompañen, ¿no? Por eso lo vuelvo a repetir, me parece súper interesante que conozcamos de verdad cuáles son los intereses del sistema, ¿no? Porque partiendo desde aquí yo podría acompañar a mi hijo, yo podría acompañar en este caso al adolescente, pues para que esto no se pierda, ¿no? Y para que no se difumine al final en la sociedad, porque lo que pretenden es precisamente matar esa creatividad. ¿Cómo podemos ser un adulto que acompañe? Bueno, pues para ser un adulto que acompañe, Dania, tenemos que iniciar un camino de transformación que uno no se imagina lo que puede conllevar cuando eso empieza, ¿no? Yo en su momento, Dania, con la mochila cargada de piedras como la llevaba, yo desde ese lugar no podía acompañar a ningún niño. Y a mí me costó entenderlo, ¿eh? Y sobre todo me costó verlo. Yo llegué a creer que por tener un título universitario, por tener en este caso los 2 máster Montessori que te he dicho anteriormente, únicamente por eso yo tenía la garantía de acompañar al niño. Pero mi mochila emocional, mi mochila que me construyó como persona seguía siendo la misma y desde ese lugar no podía ir a ningún lado. Darme cuenta, darme cuenta, fue, sentí un vértigo muy grande, mucho miedo, mucho miedo, pero a partir de ahí se inició un camino que a día de hoy estoy súper agradecido y muy orgulloso de haberlo iniciado, porque si hay algo que yo puedo hacer en esta experiencia de vida a nivel personal es conocer quién verdaderamente soy, ¿no? Y todo este camino es lo que te va llevando a todo esto que hablamos de la transformación del adulto. Yo leía muchísimo en la bibliografía de la doctora Montessori de cómo ella se refería a la transformación del adulto. Y la transformación del adulto no es pensar de una manera diferente, sino es sentir y sobre todo transformarse a uno mismo, ¿no? Y ese es el primer paso, Dania, ese es el primer paso. Además, hay que hacerlo de una manera sincera, porque si no lo haces de una manera sincera, no te va a llevar a ningún lugar, ¿eh? Si lo hacemos enmascarando quién verdaderamente somos, no nos va a llevar a ningún lugar. Así que yo invito a las personas que nos están viendo, pues que o bien si están o han comenzado o sienten que van a comenzar en ese camino, pues que a pesar de todo lo que vaya pasando, pues que continúen, ¿no? Que no se trata de que es fácil o difícil,
no emitamos juicios, sino únicamente caminemos, porque en ese camino está todo, ¿eh? Está todo y sobre todo está el conocernos a nosotros mismos. Hay manera de, bueno, hay muchos niños que tienen que estar sí o sí en la escuela tradicional. Em, ¿Hay alguna manera en que la escuela tradicional pudiera implementar algo para cambiar? Bueno, esto es un debate que teníamos el otro día. Yo no soy partidario de decir si sí o si no. Yo de lo que soy partidario es de que nos podamos sentar y de que podamos decir, a ver, la escuela tradicional tal y como la conocemos, ¿sobre qué pilares se sustenta? Entonces, una vez conozcamos cuáles son los pilares sobre los que sustentan, es cuando podremos decir, sobre estos pilares podemos atender al niño como ser humano que es, y ahí eso nos dará la respuesta, ¿no? Porque al final en este debate se suelen mezclar muchas cosas, ¿no? Las personas que están trabajando en la escuela tradicional a veces se sienten incluso atacadas por este mensaje, ¿no? Y nosotros les decimos que no deberíamos de hacer eso. No deberíamos de hacer eso porque eso es precisamente lo que el sistema quiere. Lo que el sistema quiere es que su mensaje no se conozca y al final que los que tengamos batallitas seamos entre las familias, los docentes, entre docentes. No es que tú haces una cosa y otra y no se trata de eso. Se trata de sentarnos tranquilamente, ver cuáles son los pilares sobre los que se sustenta el sistema educativo y a partir de ahí nos daremos cuenta que desde ese lugar atender al niño como ser humano es muy difícil, ¿no? Si somos capaces de verlo, podremos también establecer una estrategia para poder continuar desde otro lugar, ¿no? Pero debemos empezar por ahí. Y creo que todo esto viene igual como muy ligado a todo lo que se está escuchando ahorita ya de crianza consciente, crianza respetuosa, todo ese tipo de cosas van bastante ligadas que es eso, respetar al niño como una persona, como un ser. Y ya ligado a la educación, pues bueno, ya es totalmente lo que le da sentido a la vida de un niño, ¿no? No tiene caso que en casa se le esté respetando cuando en la escuela se le está imponiendo algo que va en contra de, pues ahora sí de lo que el niño necesita, de sus propias necesidades. Sí, porque el niño tiene unas necesidades como ser vivo que es. Es decir, es que esto es muy curioso, Dania, porque consideramos que cualquier ser vivo de este planeta tiene unas necesidades básicas, biológicas en su semilla, y parece que no lo consideramos igual en los seres humanos, ¿no? Entonces, como es un poco de locos, ¿no? Y es ahí donde entra, pues, todo el objetivo que la institución educativa pretende a través de la educación, que no es precisamente atender al niño en base a sus necesidades de desarrollo, sino que va más bien por otro lado, ¿no? Entonces, es decir, no estamos diciendo nada del otro mundo, ¿no? Lo único que sí que estamos invitados es pues a quitarnos el velo, ¿no? A hacer una apertura de mirada y a plantearnos, a cuestionarnos lo que hasta hoy entendemos por educación, ¿eh? Porque cuestionándonos eso es donde podremos establecer otras estrategias pues, para seguir por otro lado, porque nosotros siempre decimos que si hay una posibilidad de educar de otra manera, lo que tenemos que hacer es explorarla, ¿eh? Aunque solo exista una, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es explorarla, porque ese camino es el que nos va a ir abriendo las puertas de una nueva realidad. Y ayer platicaba con mi hija igual, apenas que cumplió 18, abrió su cuenta de banco y se va a estudiar a otro lado, etcétera. Me decía, mamá, es que, ¿cómo se hace una transferencia? ¿Cómo se paga con tarjeta? Cosas como muy básicas de la vida. Y me dice, es que realmente pues nunca lo había aprendido y yo tampoco no me había dado cuenta que nunca se lo había enseñado ya en la vida diaria. Y digo, son cosas como muy básicas. Me dice, es que en la escuela debería enseñar eso, los impuestos, seguros de social, o sea, cosas que con las que tenemos que vivir a día y nos llenan de un montón de conocimiento que no vamos a volver a usar jamás, pero las cosas que realmente valen, pues no las conocemos. Claro, en ese debate que yo te decía anteriormente, Dania, yo en este punto te preguntaría, ¿y por qué pasa eso? ¿Por casualidad? No pasa por casualidad, Dania. Es decir, todo eso tiene un porqué. Es decir, básicamente, si nos hacen ignorantes al sistema financiero, pues somos
somos personas pasivas que vamos a hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y mientras tanto el sistema financiero dirigido por cuatro gobernantes a nivel mundial, pues se sigue manteniendo. Es que es así de simple, Dania. Y en este caso hablamos del sistema financiero, podríamos hablar de la alimentación, podríamos hablar de la salud, podríamos hablar de la educación, podríamos hablar de la espiritualidad, es decir, podríamos hablar de cualquier cosa, ¿no? Que no nos enseñan en nuestra etapa escolar, que de adultos nos preguntamos, ¿y por qué no? Si esto es muy necesario para mi vida, y que si seguimos investigando, pues llega un momento en el que nos damos cuenta que todo eso tiene un porqué, y es para hacernos ciudadanos ignorantes, básicamente. No, y ya después de tantos años perdidos, ya de grande empiezas como a buscar sentido y te das cuenta de todos los años que perdiste. O sea, son tantos años que tuviste que aprender lo que te decían, en lugar de poder explorar tu propia personalidad, tu propio ser, poder crecer realmente como persona. Y pues no, fuiste nada más como un, Claro, un, mira, el libro, en la primera página, el agradecimiento, el libro se lo dedico a quienes un día la institución educativa les hizo sentir que no eran aptos para alcanzar sus sueños. A mí me da mucha pena, Dania, personas adultas que dicen el típico, ay, si yo volviera a estudiar, ¿no? Es decir, porque ha llegado un momento de su vida en el que se han dado cuenta de cuál es su pasión, de cuál es su verdadero interés, ¿no? Y en ese momento, pues quizás por circunstancias de la vida, pues ya están hipotecados, ya pertenecen, no sé, están como muy atados a las cadenas del sistema, ¿no? Pues de lo que se trata, de lo que pretendemos con una educación revolucionaria, es que esta pregunta no te la tengas que hacer cuando tienes 25 años, sino que te la hagas muchísimo antes, ¿eh? Y claro, que tú te hagas esta pregunta con 25 años, ya muy atada a las cadenas del sistema, para el sistema es muy interesante, porque es como otra oveja más que tengo para mi rebaño, ¿no? Por eso no interesa una educación abierta, por eso no interesa una educación centrada en el ser, en el niño, en sus verdaderas necesidades, ¿no? No interesa educar a ciudadanos que sean creativos, que sean participativos, que piensen por sí mismos, que haya libertad de pensamiento. No interesa nada de eso, Dania. Por eso debemos revolucionar todo esto desde abajo, si de verdad, porque aquí hay algo muy básico y es la felicidad y la plena integridad del ser, ¿eh? Hoy en día, por lo menos aquí en España, los índices de suicidio son brutales, ¿eh? Pero para poder acceder a esos índices de suicidio tienes que indagar mucho, es decir, no es fácil, no es una noticia que esté en el día a día de los medios de comunicación, sino que es algo que está muy oculto. Es decir, cuando uno echa mano de estos índices de suicidio, al igual que otras problemáticas sociales, en este caso entre seres humanos, pues se da cuenta que hay un vacío brutal en todo lo que tiene que ver en conocerse a uno mismo y en saber quiénes somos y por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir por esta línea? Si esta línea ya sabemos que no nos lleva a ningún sitio, si esta línea ya sabemos los resultados que produce, pues vamos a explorar otra, ¿no? Es el momento de explorar otra realidad. Y también no nos damos cuenta que desde la escuela nos van formando para la competencia, cuando en realidad deberíamos ser como una sociedad más unida, ayudarnos unos a otros y desde pequeños tienes que competir contra otros niños, ser el mejor en esto, ser el mejor en el otro. Entonces, creo que en alguna cita de María Montessori decía eso, ¿no? Que en lugar de educar para la paz, estamos como, pues eso, educar para la competencia, para luchar unos contra otros. Claro, pero el sistema educativo que tenemos actualmente, que es un sistema educativo industrial, al final, Dania, ¿en qué se basa en este caso todo esto? Pues se basa en ser competitivo, en que yo venda más que tú, en que yo tenga más dinero que tú, en que sea más rico que tú, en tener más, ¿no? Pero siempre más de cara hacia afuera, nunca de cara hacia adentro, ¿no? Entonces, claro, cuanto antes invites a una persona, en este caso a un niño, a formar parte de ese sistema, pues más feroz, más voraz se va a convertir. Entonces podrás conseguir que sea un adulto, pues que se crea que hemos venido aquí pues para ser muy competitivos a través de un trabajo, ¿no? Cuando
la realidad es que hemos venido aquí para otra cosa completamente diferente, que no pasa para nada por ser los mejores en nuestro trabajo, sino que a lo que verdaderamente hemos venido es a vivir esta experiencia de vida de una manera plena, en consonancia, pues con el contexto cósmico en el que vivimos. Sí, ser tú tu propio reto, tratar de crecer constantemente, pero sobre ti, sobre tus objetivos, no sobre los objetivos de alguien más, sobre los intereses de alguien más. Así es. Déjame ver si hay algunas preguntitas por aquí. Ay, se me desaparecieron las preguntas. Vale, por ahí preguntaban, me parece ver, que si ya estaba de venta tu libro en Amazon de Estados Unidos. En Amazon de Estados Unidos no lo sé, pero a través de Buscalibre sí que está disponible para Estados Unidos, para Centroamérica, Latinoamérica. A través de Buscalibre sí se puede conseguir. Lo que se va a hacer ahora con el lanzamiento en México es que, bueno, pues el libro pueda estar físicamente presente en lo que son las librerías, ¿no? Y luego el libro va a tener un hueco especial del 8 al 16 de octubre en lo que es la Feria Internacional del Libro en Monterrey, y luego del 7 al 16 de octubre en la Feria Internacional del Libro de Ciudad de México. Ahí es donde también se va a hacer como una presentación oficial. Yo no podré estar de momento, ojalá que algún día lo pueda hacer, pero sí que el libro en estas ferias va a tener un papel protagonista. Me preguntan aquí, ¿qué piensas del sistema educativo de Finlandia? ¿Es el mejor desde el punto de vista del sistema educativo tradicional? Bueno, yo por lo que he podido acceder a la información acerca del sistema educativo finlandés, al final también tiene unas bases muy parecidas a todo lo que hablábamos anteriormente. El problema de la educación es que no debemos confundir que una educación es mejor o peor eh, porque los resultados académicos que obtiene son mejores, porque estaríamos haciendo, digamos, más de lo mismo. ¿Vale? Lo que estamos intentando, de lo que estamos hablando sobre todo, es de transformar las bases industriales del sistema educativo en el cual estamos, ¿no? Entonces, para mí, un sistema educativo que siga alardeando de que tiene las mejores notas, de que tiene los mejores resultados académicos, etcétera, etcétera, a mí personalmente no me dice nada, ¿no? Yo voy buscando, voy necesitando, pues, donde se pueda ver el desarrollo del ser, ¿no? Que se atiende al ser humano, que se atiende sus necesidades de desarrollo, que se atiende su necesidad espiritual. A mí estos lugares me parecen muy interesantes. Y en este caso, Dania, te puedo decir que cada vez el embudo se va haciendo más pequeñito, ¿no? Porque, claro, venimos de un sistema, de una institución educativa que lleva muchísimos años en vigor. Escuelas de estas que yo te hablaba, pues que estén centradas verdaderamente en el ser a nivel mundial, hay muy poquitas, pero yo soy un firme convencido de que cada vez va a ir habiendo más escuelas de este tipo, porque el sufrimiento humano en el momento en el que estamos es tal que yo no sé qué más nos tiene que pasar para abrir los ojos y para darnos cuenta que por aquí no vamos a ningún lado. Mira, que ahora sí que nos estás abriendo los ojos a muchas, muchas familias que de verdad que justamente hace 2 semanas creo empezaron las clases y muchos niños entraron de cero apenas al kinder. Cada historia que me han contado que de verdad que los niños la están pasando mal, que hay profesores o sea, no sé, ya sabes, todo el sistema educativo como es, y con niños pequeños que necesitan movimiento y les están exigiendo algo que no está en su ser, hay niños que la están pasando mal. Entonces sí creo importante que se difunda mucho más este mensaje, que ojalá pueda llegar a más familias. Y de verdad, gracias por hacer este Bueno, para libro que mí, pueda llegar. lo decía antes, lo he dicho varias veces y no me canso de repetirlo, Dania, para mí este libro es un milagro, que este mensaje se haya publicado a través de una editorial
es porque por el camino han pasado una serie de coincidencias cósmicas que han hecho posible que este mensaje se publique, porque no es un mensaje fácil, no es un mensaje cómodo para el status quo establecido, para la institución educativa, para el Estado. Lo más normal sería que este libro intentaran destruirlo, que este mensaje intentaran destruirlo porque socialmente no interesa, pero por eso para mí es un regalo, es un auténtico milagro y cada vez que, pues, que alguna persona me escribe diciéndome que lo ha leído o que se lo va a regalar a alguien, muchas personas lo están regalando, se lo compran amigos, el libro afortunadamente va creciendo cada vez más. Yo siento mucha ilusión porque al final lo importante de esto no es el mensajero, sino el mensaje, ¿no? Y yo hablo mucho del mensaje y vamos al mensaje, que este mensaje se expanda, ¿no? Entonces, ahora que este libro vaya a cruzar el charco, se vaya a meter en las librerías de México, que se pueda ya adquirir de otra manera en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, es decir, que en todos los países de habla hispana pueda ser accesible, para mí es una auténtica pasada, Tania. Y lo que está pasando, de la manera que se está introduciendo, porque se está introduciendo de una manera muy sutil, a mí de verdad me hace tener mucha esperanza de que hay mucha gente con muchas ganas de hacer otra cosa y que al final lo que parece que necesitamos es unirnos, ¿no? Unirnos a través de un mensaje común, porque este mensaje común nos va a hacer más fuertes. Por ahí preguntaban si vas a traducir tu libro en algún momento al idioma inglés. Bueno, el libro ahora mismo, al formar parte de una editorial, está a expensas de ver qué pasa con él. En el sentido, me refiero de si es aceptado por los lectores. En este caso, se publicó en marzo, estamos en septiembre, apenas han pasado 6 meses. Ya nos empiezan a llegar noticias de que hay personas a las que les está costando encontrar el libro, lo cual nos hace pensar de que quizás esa primera edición se está empezando a agotar. Por lo tanto, son buenas señales para que, pues, desde la editorial también consideren y crean de que quizás este mensaje se deba expandir a otros idiomas y ojalá que así sea. Bueno, pues vamos ahora sí que a la parte del sorteo. Solo vamos a hacer una pregunta rápida. Este, no sé, Pedro, pregunta algo. Ay, ¿qué me La dices? la primera persona que conteste que se lleve tu libro, para ver si estuvieran atentos durante toda la plática. Te lo dejo a ti, Pedro. Oh, 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 madre mía. Pues, pues no sabría qué decirte, Dania. No sabría qué decirte. Ah, bueno, por aquí Bueno, preguntan, yo dime. he hablado mucho de que el libro tiene una serie de partes, ¿no? Pues, ¿cuántas partes tiene el libro? Que es algo que hemos estado hablando. A ver, la primera persona que conteste va a tomar screen aquí. Y mira, nadie contesta, no pusieron atención a toda la plática. Oye, preguntaban si vas a estar en la Feria de Monterrey. Ojalá, ojalá y pudiera estar. Aquí está Fátima. Sí, dijimos tres, dijimos tres. Ahora descríbalas. Sí. Bueno, dijimos tres partes, sí, que es interesante. Bueno, estuvimos hablando de un sistema educativo obsoleto, la primera parte, conocer de verdad el sistema educativo actual. Estuvimos hablando de una segunda parte centrada en el niño como el gran olvidado del proceso educativo y luego una última parte más centrada en la transformación del adulto. ¿Eh? Entonces, Fátima-Solís N, mándame un mensajito por DM eh, para darnos tus datos y para que este libro venga dedicado a ti. Así será. Pedro, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo, por seguir expandiendo este mensaje que es súper importante. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tus redes sociales? ¿Cómo se comunican contigo? Bueno, yo tengo una web que es pedrovalenzuela.com, un perfil de Facebook
que es @montessoriguía, y luego está este perfil también de Instagram, que es @guía_Montessori, ¿eh? A través de ahí me pueden seguir. Y luego, Dania, si me permites, Claro, como hemos claro. estado hablando mucho de sistema educativo, algunas veces algunas personas me dicen que soy un poco pesimista, ¿no? De que hablo mucho del sistema y que parece que no hay solución, ¿no? Yo hablo mucho del sistema porque creo que es la parte oculta que no conocemos. Me parece muy interesante insistir ahora mismo en ese lugar para conocerlo, pero a partir de ahí, sobre todo el libro es una llamada a todo ese potencial humano que escondemos cada uno de nosotros, pues que si existe un sistema educativo que lo que debería de hacer es ayudar a sacar ese potencial, pues que todos escondemos, ¿no? Entonces el libro además de textos, ¿no? Quizás un poquito más largos, luego tiene pequeños fragmentos que yo le insistí mucho a la editorial que si por favor los podía incluir porque eran fragmentos pues que yo fui escribiendo quizás en momentos muy importantes de mi vida, ¿no? Uno de ellos lo escribí justo la noche, mi hija nació por la tarde y esa primera noche, pues en todo lo que pasa en ese momento, pues no sé por qué tuve una tipo de escribir algo y le escribí unas palabras que en este caso las pude trasladar al libro y no las quise hacer específicamente de mi hija, sino que las quise trasladar, en este caso lo titulo al ser humano eterno. Y dice así: los elementos que nos crean fueron creados de una estrella. Hoy la existencia se siente muy agradecida y afortunada de tenerte con nosotros. Eres el fiel reflejo de una existencia amorosa, y tu llegada a este mundo es algo realmente admirable. Has venido a mostrarnos que somos pura energía, por mucho que intenten hacernos creer lo contrario. Has venido a enseñarnos que nuestra verdadera misión como polvo de estrellas que somos es ofrecer nuestros mejores destellos. Tú eres fiel reflejo de ello. Tienes una misión muy bonita: dar luz en tu experiencia de vida. Nunca lo olvides. Nunca dejes de brillar. Y si alguna vez sientes que no puedes hacerlo, no te lo creas, pues eso es imposible para alguien que es luces en esencia. Recuerda siempre que has venido a iluminar, incluso cuando la oscuridad te aceche, pues es en ese preciso instante, cuando todo se pone oscuro, cuando más brillan las estrellas. Te ama la eternidad, ¿no? Qué bonito. Es un mensaje muy directo en este caso a ese lugar desde donde pretendemos construir, y es desde algo que no se ha atendido hasta este momento, que es el verdadero potencial humano. Definitivamente. Em, bueno, ya no veo preguntitas por aquí. Este, Pedro, de nuevo, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Bueno, ya tienen el libro, ya se está acercando a toda Latinoamérica, entonces a correr a comprarlo. Y también estaría increíble que pudieran dar como una retroalimentación del libro aquí en el perfil de Pedro para comentarle qué es lo que les pareció. Dania, Ah, muchísimas gracias. no, gracias a todos los que estuvieron de verdad. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Venga, chao. Un beso Bye. grande. Chao, chao.